Historia de la pedagogía. Sección 11. Primera parte. La cultura y la educación en la antigüedad. 4. El surgimiento de la reflexión filosófica y sus primeras aplicaciones a la educación. 13. La filosofía como iniciación. Los pitagóricos. 14. Los eleáticos y el virtuosismo dialéctico. Esta es una obra de los maestros Abagnano y Bisalbergi. 13. La filosofía como iniciación. Los pitagóricos. Samos, isla de la Jonia, no distante de Mileto y Éfeso, fue el lugar de origen de una singular figura de profeta mago, Pitágoras, de quien poco se sabe, excepto que, habiéndose trasladado a Italia, fundó en Crotona una especie de escuela secta de carácter al mismo tiempo sapiencial, religioso y político, que se extendió con rapidez por otras ciudades de la Magna Grecia, donde en muchos casos asumió el poder político. Esto aconteció en los últimos decenios del siglo VI a.C. En el transcurso del siglo V, los pitagóricos fueron desposeídos del poder y con frecuencia proscritos como consecuencia de la reacción democrática que se extendió también a la Magna Grecia. Por lo demás, esta circunstancia contribuyó a difundir su doctrina, mantenida hasta entonces secreta, que se revelaba únicamente a los iniciados de la secta y exigía la vida en común, incluso al parecer la comunidad de bienes, y la observancia de un cierto número de reglas higiénicas y ascéticas que estaba prohibido modificar. Después de muerto, Pitágoras fue considerado por los adeptos de la secta como una especie de santo, y su doctrina se transmitía oralmente a los iniciados con el más absoluto respeto. Lo ha dicho él. Ipse dixit. Se consideraba como el argumento decisivo en favor de una tesis. Si la de Mileto no fue una escuela, en el sentido que hoy tiene en general el vocablo, puesto que solo se trata de una orientación del pensar común a varios pensadores en recíproco contacto, la de Pitágoras fue, más que una escuela, una asociación de iniciados. Bajo este aspecto, hace pensar en las sectas mistagógicas que en esa misma época se difundían en Grecia, tanto más que compartía con estas la única creencia que se puede atribuir con seguridad a Pitágoras en persona, la metempsicosis o transmigración de las almas. Junto a las religiones públicas y oficiales, existían en Grecia cultos más o menos secretos, denominados misterios. Algunos, como los de Eleusis en el Ática, eran casi oficiales. Dependían del arconte, rey de Atenas. Otros, sobre todo la doctrina órfica, no estaban ligados a ningún lugar determinado y constituían una verdadera religión sustancialmente diversa de la oficial. En efecto, mientras que ésta parecía preocuparse sobre todo por la salvación de la polis, la preocupación central del orfismo era el destino del alma individual, considerada inmortal y susceptible de reencarnar en muchas existencias de hombres y animales, y de sufrir penas o vivir de bienaventuranza en lugares ultraterrenos. Como en los otros misterios, había en el orfismo ritos especiales de iniciación y otras ceremonias, cuyo objeto era hacer que los iniciados se identificasen con Dionisos o Baco, es decir, a realizar en sí mismos el principio bueno, dado que, según las creencias teogónicas de los órficos, el género humano había surgido de las cenizas de los titanes fulminados por Zeus por haber devorado a Dionisos. A eso se debe que contengan en sí tanto el principio del mal y la violencia como el principio del bien. A este mismo mito responde la concepción órfica del cuerpo como prisión y tumba del alma. Al parecer, los misterios tenían un antiquísimo origen rural y por consiguiente eran anteriores a la religión olímpica, de carácter guerrero y aristocrático. Al refinarse, los primeros sustrajeron a la segunda ciertos elementos útiles, penetraron, particularmente con el orfismo, en todas las clases sociales, y llegaron, siempre con el orfismo, a desarrollar el concepto de la interioridad, es decir, que las solas prácticas externas de iniciación no son suficientes y que para identificarse con el Dios se requiere una auténtica conversión interna. Para los pitagóricos,
Sea o no verdad la tradición que atribuye a Pitágoras la invención del término filosofía, la purificación se consigue a través del culto del saber, de un saber que, por obra del filósofo, perfeccionada por sus sucesores inmediatos, tenía como objeto, a más de la creencia de la metempsicosis antes referida, los números, considerados como raíz y esencia de toda la realidad. Naturalmente, los pitagóricos deben haber tomado muchas ideas y nociones matemáticas de los egipcios y los pueblos orientales, pero las desarrollaron en otro sentido, a manera de llave para conocer íntimamente la realidad. Para ellos, el número es una realidad viva que nace de la fundamental oposición de los pares y los nones, y se puede representar gráficamente como conjuntos de puntos dispuestos regularmente. Con algunos se pueden formar cuadrados, con el 4, el 9, el 16, etc. Con otros, solo rectángulos o triángulos. En una palabra, la aritmética estaba íntimamente fundida con la geometría, con arreglo a módulos que más tenían de simbolismo místico que de serena búsqueda científica. Observemos, por ejemplo, la figura siguiente. Esta figura representa la década, y como quiera que se la mire, nos demuestra que la década es 1 más 2 más 3 más 4, o sea, que se genera de los primeros 4 números naturales, llamados la tetráctida, o mejor aún, la santa tetráctida, en cuanto se la considera como fuente de toda realidad. En efecto, la década representa simbólicamente la naturaleza creada, respecto de la cual la tetráctida es el elemento creador. Los pitagóricos juraban sobre la santa tetráctida. Y sin embargo, estas ideas no carecían de cierta sugestiva justificación. Por ejemplo, el 1 corresponde al punto. Con 2 puntos se determina la línea. Con 3, la superficie. Con 4, que no estén sobre el mismo plano, el sólido. O bien, si estudiamos la longitud de los pares de cuerdas, de igual grosor, calidad y tensión, con que se pueden producir acordes musicales, encontramos entre ellas las siguientes relaciones. 1/2 para el acorde de octava, 2/3 para el de quinta, 3/4 para el de cuarta. He aquí los mismos números en acción, generando las sublimes armonías de la música. Y la astronomía, ¿no nos muestra acaso cómo los números rigen también el movimiento de los astros, lo más perfecto que al hombre es dado contemplar? Por eso, geometría, astronomía y música constituían para los pitagóricos los estudios fundamentales, es decir, los matemata, que en griego significa simplemente estudios. Poco sabemos de cómo se impartían efectivamente esos conocimientos, pero es de pensar que se haya acabado por abarcar muchísimas materias, con un criterio enciclopédico, si debe considerarse como justificada la crítica que Heráclito, enemigo jurado del enciclopedismo, lanza incluso contra Pitágoras, imputándolo de polimatía, de impartir una enseñanza encaminada a formar una vasta e inútil erudición en todos los campos. Pero los pitagóricos desarrollaron también un tema, caro a Heráclito, que respondía muy bien al espíritu de su doctrina. Para ellos, el bien era armonía de opuestos, incluso el alma era armonía, motivo que luego se desarrolló en el campo de la medicina. También la salud es armonía. Motivo, también la salud es armonía, como parece que haya sostenido sobre todo Filolao, contemporáneo de Sócrates. Armonía es también, según Arquitas, señor de Tarento y contemporáneo y amigo de Platón, una justa vida política. A Arquitas debemos además un preciso argumento en favor de la infinitud del universo. 14. Los eleáticos y el virtuosismo dialéctico. Todos los pensadores griegos de que nos hemos ocupado basan sus concepciones en la observación de la naturaleza. Argumentaban a partir de un tipo cualquiera de experiencia, así fuese preponderantemente interior, Heráclito, o una mezcla de elementos místicos y religiosos, pitagorismo. Pero en Elea, de la Magna Grecia, se manifestó otra corriente de pensamiento de carácter muy diverso. Habiendo partido de una violenta crítica al antropomorfismo religioso, negó todo valor
a la experiencia como base para reconstruir un sistema de creencias más plausibles, prefiriendo apoyarse casi exclusivamente en argumentaciones lógico-lingüísticas. La crítica anti-antropomórfica se remonta a Genófanes de Colofón, Jonia, y se funda en la inagotable variedad de los modos como los diversos pueblos imaginan a sus dioses. Los negros creen en dioses chatos y negros, los tracios en dioses de ojos azules y cabelleras rojas. Si los bueyes, los caballos y los leones tuvieran manos y pudiesen pintar como los hombres, pintarían a sus dioses con cuerpos y figuras análogas a los suyos, como bueyes y caballos. Parece que Genófanes, aún muy próximo al naturalismo jónico, es poco posterior a Anaxímenes, se inclinaba por una especie de visión panteísta. El verdadero Dios no se asemeja a los hombres ni por el cuerpo ni por el intelecto. Se halla como fundido en el todo, y gobierna todas las cosas con la fuerza de su mente. Pero Parménides de Elea, donde Genófanes enseñó de viejo y murió, desarrolló sobre todo una faceta del pensamiento de su maestro. El universo, es decir, el ser, no puede nacer ni perecer. Es más, no puede ni siquiera moverse y devenir. En efecto, el ser es y no puede no ser. Y es contradictorio pensar que algo no es, porque pensar algo significa necesariamente pensar que es. El no ser es impensable. Por eso son impensables el vacío, el devenir y la mutación. En una palabra, todo lo que implica no ser. Los sentidos y la opinión nos dicen que las cosas nacen y mueren, pero la vía de la verdad, que solo el pensamiento puro puede alcanzar, nos lleva por el contrario a creer que la realidad es llena, completa y eterna. No hay en ella nacimiento, no hay partes ni mudanzas cualitativas. El ser es, pues, una especie de esfera compacta y homogénea. Tal es la conclusión a que Parménides parece querer llegar, contra toda evidencia sensorial, sobre la base de argumentaciones puramente lógicas ligadas esencialmente a la impensabilidad del no ser. El gran polemista de la escuela fue un discípulo de Parménides, Zenón de Elea. También él se servía esencialmente de argumentos lógicos, de acuerdo con un método denominado dialéctico, que consiste en admitir a manera de hipótesis lo que afirma el adversario para sacar de ahí, lógicamente, consecuencias absurdas que lo confutan. Por ejemplo, Zenón admite hipotéticamente la multiplicidad y el movimiento para demostrar su absurdidad. A tal fin, urdió toda una serie de argumentos, el más famoso de los cuales es el de Aquiles y la tortuga, contra la realidad del movimiento. Si una tortuga parte con un paso de ventaja sobre el raudo Aquiles que la sigue, éste no podrá alcanzarla jamás, porque para hacerlo tendrá que llegar antes a la posición precedente ocupada por la tortuga, la cual mientras tanto se habrá desplazado otro intervalo por pequeño que sea, y así sucesivamente, de tal modo que la distancia entre Aquiles y el animal no se reducirá nunca a cero por mucho que acorte. Poco importa que los sentidos nos demuestren lo contrario. Lo que interesa es que el movimiento es irracional, puesto que el concebirlo lleva a conclusiones absurdas, y por lo tanto es vano y absurdo el esfuerzo de quienes, como los pitagóricos, se esfuerzan por interpretarlo mediante los números. Adviértase que el argumento de Zenón se basa en el supuesto de que para recorrer intervalos infinitos se necesita un tiempo infinito. En realidad, si los intervalos son infinitesimales, exigirá tiempúsculos infinitesimales, cuya suma es finita. La enorme importancia de Zenón reside en que constriñó a los matemáticos posteriores a elaborar estos sutiles conceptos para poderse librar de sus paradojas.